La noche en San Juan de los Lagos estaba tranquila, bañada por una brisa suave que llevaba consigo el olor dulce de las bugambilias que trepaban por las paredes de las casas. Miguel Hernández, con el sombrero echado hacia atrás y las manos llenas de polvo de la tierra, regresaba de su jornada en el campo. El cielo, despejado como pocas veces en la temporada, parecía una sábana azul oscuro salpicada de diamantes. Mientras cruzaba la plaza, el murmullo de las conversaciones en las bancas se mezclaba con el canto lejano de un grupo que rezaba el rosario en la parroquia. Miguel apenas levantó la vista. Su mente estaba en otro lugar, todavía atrapada en el recuerdo de Clara, su esposa, cuya ausencia seguía pesándole como una piedra en el pecho. De pronto, un destello lo detuvo en seco. Primero fue un punto brillante, como una estrella fugaz, pero no cayó. En cambio, se desplazó lentamente sobre el pueblo, dejando un halo dorado que iluminó las tejas, las cruces y hasta los charcos en las calles empedradas. No estaba solo. De las casas comenzaron a salir vecinos señalando al cielo con los ojos abiertos como platos. «Mira, Miguel», gritó doña Rosa desde su ventana. «Es la Virgen María, te lo juro por mi vida». El corazón de Miguel se aceleró no por fervor, sino por un desconcierto que lo dejó inmóvil. La figura en el cielo tenía forma humana, vestida de luz, y parecía avanzar en silencio hacia el horizonte. Algunos comenzaron a arrodillarse, otros a llorar. Un hombre gritó que era un milagro, y otro que se trataba de un engaño. «Callen y recen», ordenó una voz masculina. «Es un mensaje para nosotros». Miguel dio un paso atrás, sintiendo que la tierra le temblaba bajo los pies. La figura se desvaneció tan lentamente como había aparecido, dejando un rastro brillante que flotó en el aire unos segundos antes de desaparecer por completo. El murmullo se convirtió en griterío. Unos corrían a la iglesia, otros se abrazaban, y más de uno sacó su teléfono para mostrar el video que había logrado grabar. Miguel, en cambio, permaneció en la plaza, con la mirada fija en el cielo vacío. ¿Un milagro o una ilusión?, pensó, recordando todas las veces que había rezado sin obtener respuesta. Su fe, golpeada por la tragedia, no sabía a qué aferrarse. Mientras el bullicio crecía, Ramiro, un periodista de Guadalajara que visitaba el pueblo por casualidad, comenzó a tomar notas con una libreta desgastada. Se acercó a un grupo de mujeres que comentaban entre susurros y luego miró hacia Miguel, reconociendo en su rostro una mezcla de duda y asombro. «¿Tú lo viste, verdad?», preguntó Ramiro acercándose. «Sí», respondió Miguel sin apartar la vista del cielo, «pero no sé qué vi». Doña Rosa, todavía con lágrimas en los ojos, intervino con voz temblorosa. «No lo dudes, muchacho. Era ella. Vino a darnos una señal». En ese instante, la campana de la parroquia comenzó a repicar con fuerza, llamando a los fieles a reunirse. El padre Esteban, un hombre sereno y de mirada profunda, salió al atrio para pedir calma. «Hermanos, no nos dejemos llevar por el impulso. Oremos, y mañana hablaremos con claridad», dijo, levantando la mano. Pero las palabras del sacerdote no apagaron el murmullo. Algunos querían organizar una vigilia esa misma noche, otros pedían registrar testimonios, y más de uno hablaba de preparar altares. Miguel, sin saber por qué, sintió que ese momento marcaría un antes y un después en su vida. No podía explicarlo, pero algo en su interior le decía que no debía ignorar lo que había presenciado. Y así, bajo un cielo que parecía más inmenso que nunca, el pueblo entero quedó atrapado entre la esperanza y la duda, sin saber que lo que había comenzado esa noche los llevaría por un camino que pocos podrían imaginar. Si quieres descubrir la verdad detrás de esta misteriosa aparición y acompañar a Miguel en su búsqueda, suscríbete ahora y no te pierdas lo que viene. A la mañana siguiente, el pueblo entero amaneció envuelto en un murmullo incesante. En las calles empedradas, la gente se reunía en pequeños grupos, comentando una y otra vez lo sucedido la noche anterior. Los balcones adornados con macetas de geranios parecían inclinarse para escuchar las voces que,
como un río inquieto corrían de casa en casa. Miguel, todavía con la mente atrapada en la imagen luminosa, caminó hacia la tienda de don Hilario para comprar pan dulce. En la puerta, 3 hombres discutían con vehemencia. «Te digo que fue un fenómeno natural, algún tipo de meteorito», insistía uno agitando las manos. «No digas tonterías», respondió otro. «Yo vi claramente el manto azul y la corona de estrellas. Eso no lo hace un meteorito». Miguel se limitó a saludar sin querer entrar en la discusión. Al entrar en la tienda, se encontró con doña Rosa, quien, con el rebozo bien ajustado sobre los hombros, relataba a una joven cómo la luz le habló al corazón. «Miguelito, no te vayas a dejar influenciar por esos incrédulos», le dijo tocándole el brazo. «Lo que vimos fue un regalo del cielo». Él sonrió con cortesía, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra podría encender una chispa en el clima tenso que se respiraba. En la parroquia, el padre Esteban trataba de calmar a los feligreses que exigían una misa especial en honor a la aparición. «Hermanos», decía con voz firme, «la fe no se alimenta solo de visiones. Oremos y esperemos señales claras antes de apresurarnos a sacar conclusiones». Entre los presentes estaba Ramiro, el periodista, tomando notas sin descanso. Cada gesto, cada palabra, parecía alimentar una historia que él ya estaba escribiendo en su cabeza. Miguel se sentó en una banca del atrio, observando a la gente. Vio a niños correr con estampitas en las manos, a ancianas arrodilladas rezando y a hombres discutiendo sobre si se debía organizar una peregrinación inmediata. En medio de ese bullicio, apareció Lucía, la hermana de Miguel. Con su cabello recogido y un delantal manchado de harina, se acercó con gesto preocupado. «Hermano, ten cuidado. No todos quieren la verdad. Algunos solo buscan aprovecharse de esto». «Lo sé, Lucía, pero yo mismo no entiendo lo que vi. Tal vez no tengas que entenderlo ahora. Solo mantente firme», dijo ella apretándole la mano. Más tarde, en la plaza central, un grupo de jóvenes discutía animadamente. Uno de ellos sostenía un teléfono y mostraba un video en el que apenas se distinguía un destello en el cielo. «Mira, aquí se ve clarito la forma de una mujer», aseguraba. «Eso es puro reflejo», replicó otro. «Mi primo sabe de fotografía y dice que es un truco de luz». El tono subía y Miguel sintió un nudo en el estómago. No solo era la incertidumbre, también era el miedo a que las discusiones se convirtieran en algo más serio. Cuando regresó a su casa, el sol comenzaba a caer y las campanas de la parroquia llamaban al rezo del Ángelus. Desde su ventana vio a Ramiro entrevistando a doña Rosa y a otros vecinos. El periodista escribía rápido, como si temiera que las palabras se escaparan. Miguel cerró los ojos por un momento, escuchando el canto de las golondrinas y el lejano repicar de las campanas. Sentía que, de alguna manera, estaba siendo arrastrado a una corriente que no podía controlar. Al caer la noche, el murmullo en las calles no disminuyó. Había promesas de vigilias, rumores de que llegarían visitantes de otros pueblos y hasta apuestas sobre si la figura volvería a aparecer. Miguel, recostado en su cama, sabía que la calma no regresaría pronto. Algo se había encendido en el corazón de San Juan de los Lagos, y apagarlo no sería fácil. Y aunque intentaba convencerse de que podía mantenerse al margen, en el fondo, sabía que el destino ya lo había puesto en medio de todo. El amanecer trajo consigo un aire fresco que olía a tierra húmeda y pan recién horneado. Miguel, después de una noche de sueño inquieto, decidió que no podía seguir ignorando lo ocurrido. No se trataba de satisfacer la curiosidad de los demás. Necesitaba encontrar respuestas para sí mismo, para acallar esa mezcla de inquietud y esperanza que lo mantenía en vilo desde la aparición. Se dirigió a la plaza central, donde varios vecinos ya se habían reunido. En la banca de piedra junto a la fuente, doña Rosa conversaba con un hombre que sostenía un cuaderno lleno de anotaciones. «Buenos días, Miguelito», lo saludó ella. «Aquí el señor quiere saber todo lo que vi».
El hombre, un forastero con sombrero de ala ancha y camisa a cuadros, se presentó como Eugenio, profesor de historia en Tepatitlán. Explicó que investigaba relatos populares y fenómenos inexplicables de la región. Estos eventos tienen raíces antiguas, dijo con voz pausada. A veces son milagros, a veces leyendas, pero siempre dejan huella. Miguel escuchó en silencio. No quería hablar de lo que había sentido aquella noche, así que solo comentó lo que recordaba con certeza: el brillo dorado, la forma humana, el silencio absoluto que acompañó el momento. Más tarde, decidió visitar a su amigo Tomás, quien trabajaba en la estación de autobuses. Tomás siempre estaba al tanto de las idas y venidas de la gente, y Miguel esperaba que pudiera contarle si habían llegado forasteros antes del suceso. Pues sí, llegaron unos tipos raros un día antes, recordó Tomás. No parecían peregrinos, más bien andaban tomando fotos por todos lados. Uno hasta tenía un aparato grande, como de los que usan para medir el clima. Aquella información dejó a Miguel con más preguntas que respuestas. Pensó en ir a hablar con ellos, pero no tenía idea de dónde se hospedaban. Al mediodía, la plaza se llenó de aromas tentadores. El humo de los anafres de los tamaleros, el dulce olor del café de olla, el maíz tostado de los elotes preparados. Las conversaciones giraban siempre en torno a la aparición. Un grupo de mujeres discutía si el vestido de la figura era blanco o celeste. Un hombre aseguraba que había escuchado un canto, mientras que otro juraba que vio cómo la luz se dividía en tres antes de desaparecer. Ramiro, el periodista, se acercó a Miguel. He hablado con más de 20 personas y ninguna dice lo mismo. ¿Tú qué crees que fue? Miguel lo miró con seriedad. No lo sé, Ramiro, pero quiero averiguarlo. Entonces deberías empezar por el lugar donde estabas. A veces la tierra guarda más pistas que la gente, respondió el periodista antes de marcharse con su libreta bajo el brazo. Esa tarde, Miguel volvió a su parcela. El sol caía oblicuo, bañando de dorado las hileras de agave. Caminó despacio, recordando la posición exacta desde la que había visto la figura. Se agachó para examinar el suelo, pero solo encontró tierra seca y algunas piedras sueltas. De pronto, escuchó pasos detrás de él. Era Lucía, que había venido con una jarra de agua fresca. «Te conozco, hermano. Cuando tienes algo en la cabeza no lo sueltas», dijo entregándole el agua. Pero no olvides que la fe no siempre se mide con pruebas. Miguel sonrió con melancolía. No busco demostrar nada, solo quiero entender. El cielo comenzaba a teñirse de rojo y naranja, y las campanas de la parroquia sonaban a lo lejos. Miguel sintió que el día había terminado sin respuestas, pero con una certeza: no podría detenerse. Algo le decía que para encontrar la verdad tendría que seguir adelante, aunque eso significara remover historias y secretos que el pueblo prefería dejar en paz. Y en su interior, una voz silenciosa parecía susurrar que el camino apenas comenzaba. El amanecer trajo un calor seco que se filtraba incluso antes de que el sol estuviera alto. Miguel salió temprano hacia su parcela de agave, decidido a continuar la búsqueda que había iniciado el día anterior. Al llegar, notó algo que le erizó la piel. En medio de la tierra, entre las hileras perfectamente alineadas de plantas, había marcas extrañas, como círculos irregulares grabados en el suelo. Se agachó para examinarlos. No eran huellas de animales ni surcos de herramientas. Las líneas parecían quemadas, con un tono oscuro que contrastaba con la tierra rojiza. Tocó una de ellas y sintió un leve calor, como si hubiera sido hecha recientemente. «Esto no estaba aquí ayer», murmuró. Lucía, que había decidido acompañarlo para llevarle desayuno, se inclinó junto a él. «¿Qué es eso?» «No lo sé. Nunca había visto algo así en el campo». Ella frunció el ceño. «Miguel, si lo cuentas, habrá quienes digan que son señales divinas, y otros que tú mismo las hiciste». El presentimiento de su hermana no tardó en cumplirse. Al mediodía, cuando regresaron al pueblo, un grupo de vecinos ya murmuraba sobre las marcas milagrosas en el terreno de Miguel. Entre ellos estaba Ernesto,
un hombre receloso que siempre había visto a Miguel como un competidor en la venta de agave. «Muy conveniente que aparezcan en tu campo, ¿no?», comentó con ironía. «Ahora seguro vendrán peregrinos a dejarte ofrendas». «No inventes cosas, Ernesto. No pedí que aparecieran», respondió Miguel conteniendo el impulso de enfrentarlo. El rumor se esparció rápido. Algunos decían que las marcas eran un mensaje celestial, otros aseguraban que era obra de bromistas. Incluso hubo quien sugirió que se trataba de un truco para atraer atención. Esa tarde, Miguel buscó al padre Esteban para contarle lo ocurrido. El sacerdote escuchó con calma, sin interrumpirlo, y luego habló con tono reflexivo. «Miguel, lo que viste puede tener muchas explicaciones. Lo importante es cómo decides reaccionar. No permitas que la discordia te arrastre. No busco problemas, padre, pero tampoco quiero ignorar algo que podría estar relacionado con lo que vimos en el cielo». El sacerdote asintió. «Entonces observa y anota todo lo que ocurra. A veces la verdad se revela con el tiempo». Al caer la tarde, Miguel volvió a su parcela armado con papel y lápiz para seguir el consejo. Mientras dibujaba la forma de las marcas, escuchó pasos. Era Isabela, la joven estudiante de antropología que había llegado al pueblo días antes. «Me dijeron que había algo extraño aquí», dijo inclinándose para examinar el suelo. «Estas formas parecen antiguas, pero el calor indica que son recientes». «¿Puedo tomar fotos?». Miguel dudó un momento antes de asentir. «Adelante, pero no quiero que esto se convierta en un espectáculo». Isabela sonrió. «Lo que importa no es lo que la gente diga, sino lo que realmente sea. A veces la historia de un lugar guarda más respuestas que el presente». El viento empezó a soplar con fuerza, levantando polvo que se enredaba en el cabello de ambos. Miguel, mirando esas marcas inexplicables, sintió que algo en su interior cambiaba. Ya no era solo un testigo pasivo, estaba en medio de un misterio que parecía crecer con cada día que pasaba. Mientras el sol se escondía tras las colinas, una sensación de inquietud lo acompañó de regreso al pueblo. Sabía que esas señales en la tierra traerían más preguntas que respuestas, y que no todos estarían preparados para lo que pudieran significar. El bullicio en San Juan de los Lagos se transformó en un río constante de pasos y voces nuevas. Miguel lo notó desde temprano, cuando al abrir la puerta de su casa vio a un grupo de personas con mochilas, sombreros y botellas de agua, preguntando por la dirección de la parroquia. En la plaza, los vendedores de artesanías acomodaban sus mesas con más entusiasmo que de costumbre. El aroma de las gorditas de nata y los tacos de carnitas se mezclaba con el incienso que salía de una pequeña tienda de artículos religiosos. Entre los peregrinos, algunos llevaban rosarios en la mano, otros cámaras fotográficas colgadas al cuello. Miguel se cruzó con Tomás, que venía desde la estación con una libreta en la mano. «No vas a creerlo, pero han llegado camiones desde Aguascalientes, León y hasta Querétaro», comentó con una sonrisa entre incrédula y preocupada. «Todos dicen que vinieron por la señal del cielo». Mientras caminaba hacia su parcela, Miguel vio un grupo de mujeres arrodilladas frente a las marcas en la tierra, tocándolas con devoción. Una de ellas, con acento norteño, murmuraba oraciones mientras otra tomaba fotos con el celular. «Esto ya se está saliendo de control», dijo Lucía, que había seguido a su hermano. «Van a desgastar el campo y ni siquiera sabemos qué son esas marcas». «No puedo echarlos», respondió Miguel. «No vinieron a dañarlo, vinieron buscando algo». Fue entonces cuando la vio. Entre la gente, una joven de cabello oscuro recogido en una trenza, blusa bordada y cuaderno en mano, se movía con curiosidad meticulosa. Se presentó como Isabela Morales, estudiante de antropología de la Universidad de Guadalajara. «Me interesan los fenómenos que mezclan tradición, fe y memoria colectiva», explicó. «Lo que pasó aquí podría tener muchas capas de significado». Miguel, aunque algo receloso, aceptó responder sus preguntas. Hablaron sobre la noche del destello, sobre las reacciones del pueblo y sobre las tensiones que iban creciendo. «Lo que más me llama la atención», dijo Isabela tomando notas rápidas,
Es como un evento así puede cambiar la dinámica de un lugar en cuestión de días. Esa tarde, Ramiro apareció con su cámara siguiendo de cerca a un grupo de peregrinos que se dirigía a la iglesia. Entre entrevistas y grabaciones, no perdió la oportunidad de acercarse a Miguel. Esto es oro puro para un periodista, pero si no tienes cuidado te van a convertir en protagonista de una historia que tal vez no quieras protagonizar. Miguel frunció el ceño. No me interesa la fama. Solo quiero entender lo que pasa. En las calles el flujo de forasteros aumentaba. Las tiendas comenzaron a vender veladoras con la imagen de la Virgen, incluso con la frase «Señal de San Juan» impresa en la etiqueta. Unos ofrecían medallas, otros pequeños frascos con tierra del lugar. Al anochecer la parroquia estaba llena. Los peregrinos encendían velas mientras cantaban, y el padre Esteban, con un gesto serio, trataba de recordarles que la fe no debía basarse en imágenes fugaces, pero sus palabras parecían perderse entre el fervor colectivo. Miguel se quedó en un rincón, observando. No sabía si sentirse parte o espectador de todo aquello. La presencia de Isabela, tomando apuntes con paciencia, le daba cierta tranquilidad. Tal vez su mirada más analítica podría ayudar a separar los hechos de las fantasías. Cuando regresó a casa, la calle estaba aún llena de voces y pasos. Lucía lo esperaba en la puerta, preocupada. «Hermano, si esto sigue así, el pueblo va a cambiar para siempre». Miguel miró hacia el cielo oscuro, donde no había más que estrellas comunes. Sin embargo, en su interior sentía que algo nuevo estaba a punto de revelarse y que los forasteros eran solo el comienzo. El aire de la mañana estaba impregnado del aroma a pan dulce que salía de la panadería de la esquina, pero Miguel apenas lo notó. Isabela lo había citado en el archivo parroquial después de insistir que había encontrado algo interesante. Cuando llegó, la joven estaba sentada en una mesa de madera oscura, rodeada de carpetas amarillentas y libros con tapas gastadas. «Mira esto», dijo empujando hacia él un cuaderno encuadernado en cuero. «Es un registro de 1898. Aquí se menciona que hace más de 100 años, la gente del pueblo vio una figura brillante cruzar el cielo». Miguel pasó los dedos por la caligrafía antigua, sintiendo un escalofrío. El texto hablaba de una mujer vestida de luz, que se detuvo sobre la iglesia y dejó señales en los campos. La descripción era inquietantemente similar a lo que él había visto. «¿Crees que sea el mismo fenómeno?», preguntó él con voz baja. «No puedo afirmarlo. Pero las coincidencias son demasiadas», respondió Isabela. «Además, menciona que después de esa aparición ocurrieron cambios profundos en el pueblo». Mientras revisaban más documentos, un rayo de sol entraba por la ventana iluminando el polvo suspendido en el aire. Miguel sintió que por primera vez había un hilo que conectaba lo ocurrido con algo más grande. Sin embargo, la calma se rompió cuando un olor acre comenzó a llenar la sala. Isabela levantó la vista, desconcertada. «¿Hueles eso?». Antes de que Miguel pudiera responder, escucharon un chasquido y luego el crepitar de las llamas. Corrieron hacia la puerta y vieron humo saliendo de una habitación contigua. El encargado del archivo gritaba órdenes mientras intentaba apagar el fuego con una manta. Miguel e Isabela ayudaron a sacar cajas y documentos, pero en cuestión de minutos, varias estanterías quedaron reducidas a cenizas. Entre lo perdido estaba una carpeta que Isabela había separado para revisar después. «Esto no fue un accidente», murmuró ella jadeando. «El fuego empezó justo en el área de los registros antiguos». Miguel sintió una mezcla de frustración y desasosiego. Apenas habían encontrado una pista y ya se desvanecía entre humo y cenizas. Más tarde, sentados en una banca de la plaza, intentaron asimilar lo sucedido. El bullicio de los peregrinos contrastaba con el silencio entre ellos. «¿Crees que alguien quiera ocultar la verdad?», preguntó Miguel. «Tal vez», respondió Isabela, «o tal vez es coincidencia, pero no puedo ignorar que justo esos documentos eran los que podían conectar el pasado con lo que pasa ahora». Miguel miró hacia la torre de la iglesia, donde las campanas repicaban para la misa del mediodía.
En su mente las imágenes se mezclaban, la figura luminosa, las marcas en su campo, los forasteros, y ahora un incendio sospechoso. Esa noche, al intentar dormir, un sueño lo sacudió. Clara, su esposa fallecida, apareció de pie en medio de un campo de agave, vestida con el vestido blanco que solía usar en las fiestas patronales. «No ignores las señales, Miguel», dijo con voz serena. «Busca más allá de lo que te muestran». Despertó con el corazón acelerado y una certeza inexplicable. Lo que estaba ocurriendo no era casualidad. Tal vez el pasado no solo estaba repitiéndose, sino intentando decirles algo. Cuando amaneció, ya tenía decidido que seguiría investigando. Si los documentos antiguos habían sido destruidos, buscaría otras fuentes, historias orales, viejas cartas, cualquier rastro que lo guiara hacia la verdad. Y mientras el primer rayo de sol iluminaba el pueblo, Miguel sintió que la pregunta ya no era si aquello era real o no, sino cuánto costaría descubrirlo. El sol apenas asomaba, cuando el bullicio en la plaza ya era inusual. Miguel salió de casa con la intención de comprar café, pero lo primero que vio fue a Ramiro rodeado de curiosos, cámara en mano, mientras un joven con micrófono entrevistaba a vecinos. El periodista, que hasta ahora había trabajado con cierta discreción, parecía decidido a convertir la historia en noticia nacional. Un puesto improvisado ofrecía copias impresas de un periódico local. En la portada un titular en letras grandes decía: «San Juan de los Lagos, milagro o engaño». La foto principal mostraba las marcas del campo de Miguel, pero con un encuadre que las hacía parecer casi un símbolo religioso. «Mira esto», dijo Tomás, que apareció detrás de él sosteniendo un ejemplar. «Ya te metieron en la portada». Miguel leyó el artículo con el ceño fruncido. Ramiro no lo acusaba directamente, pero insinuaba que el fenómeno había coincidido de forma muy conveniente con su terreno. También hablaba de la misteriosa desaparición de documentos antiguos tras un incendio. «No puedo creerlo», murmuró Miguel, sintiendo un nudo en el estómago. «Está sembrando dudas a propósito». En la iglesia, el padre Esteban convocó a una reunión urgente con algunos líderes comunitarios. Miguel asistió, aunque no formaba parte del grupo oficial. El sacerdote habló con tono grave. «Hermanos, el pueblo está dividido, y ahora la prensa agrava la situación. Necesitamos calma. El turismo ha aumentado, pero también los conflictos. Anoche un peregrino discutió con un vecino porque le negaron entrar al campo sin permiso. Lucía, que había ido para acompañar a Miguel, tomó la palabra. No se trata solo de turismo. Si siguen publicando cosas así, mi hermano va a ser señalado por algo que no hizo». El alcalde, un hombre robusto y de bigote espeso, intervino. «Con todo respeto, aquí debemos pensar en la imagen del pueblo. No podemos permitir que un escándalo nos perjudique económicamente». «¿La imagen del pueblo?», replicó Miguel, «o los bolsillos de algunos». El murmullo creció. Padre Esteban levantó la mano para pedir silencio. «No olvidemos que la verdad es más importante que cualquier ganancia temporal». Después de la reunión, Miguel se dirigió a su parcela. Allí encontró a un grupo de peregrinos tratando de tomar trozos de tierra como recuerdo. Les pidió que se detuvieran, pero uno de ellos, molesto, le respondió: «Si la Virgen se apareció aquí, este lugar es de todos, no tuyo». El tono hostil lo sorprendió. Entendió que ya no se trataba solo de curiosidad o fe. Había quienes empezaban a verlo como un obstáculo. Esa tarde, mientras revisaba el cerco de su campo, Ramiro se acercó. «No tomes lo del artículo como algo personal, solo hago mi trabajo». «Tu trabajo está llenando la cabeza de la gente con sospechas», contestó Miguel. Ramiro lo miró fijamente. «A veces, para llegar a la verdad hay que incomodar. Tú y yo sabemos que aquí hay algo más que un destello en el cielo». Miguel no respondió. Sabía que aunque las intenciones de Ramiro no fueran puras, el periodista no estaba del todo equivocado. Había algo oculto detrás de todo esto. Al anochecer, sentado en el pórtico de su casa, Miguel observó el ir y venir de forasteros y vecinos, todos envueltos en conversaciones acaloradas.
El aire fresco de la noche no aliviaba la tensión. Comprendió que, con la presión mediática y el creciente interés de extraños, su búsqueda de respuestas sería cada vez más difícil, y que, para algunos, él ya no era solo un hombre que había presenciado un fenómeno, sino la pieza central de una historia que podía destruirlo o revelarle la verdad. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño. Miguel, que no había dormido bien, escuchó pasos ligeros en el pasillo y encontró a Lucía sentada a la mesa, con el rostro pálido. «No pude dormir», dijo ella, intentando sonreír. «Me siento mareada, como si el cuerpo me pesara». Miguel dejó a un lado el café y se inclinó para tocar su frente. Estaba caliente. «Voy a llamar al doctor Ortega». Lucía negó con la cabeza. «No es nada grave, no te preocupes». Pero Miguel la conocía demasiado bien para creerle. Aún así, aceptó su deseo de descansar mientras él salía a resolver un asunto que lo inquietaba desde la noche anterior. Al caer la tarde, el pueblo se preparaba para una procesión nocturna organizada por un grupo de peregrinos. Querían recorrer las calles hasta la parroquia, rezando el rosario. Miguel dudaba en unirse, pero recordó las palabras de su hermana. «Mantente firme». Quizá participar le ayudaría a encontrar algo de calma. La procesión avanzó lentamente, iluminada por velas y faroles de aceite. El aroma a cera derretida y copal llenaba el aire, mezclándose con los murmullos de las oraciones. Miguel caminaba en silencio, observando las fachadas de adobe iluminadas por la luz trémula. En una esquina apartada, un anciano con barba blanca y túnica sencilla observaba el paso de los fieles. Sus ojos, oscuros y profundos, se fijaron en Miguel. Sin saber por qué, el joven se detuvo. «Tú viste la luz», dijo el anciano, sin presentarse. «No todos soportan mirarla». Miguel sintió un escalofrío. «¿Quién es usted?» «Un hombre que espera hace muchos años», respondió y sacó de su bolsillo un rosario antiguo, con cuentas desgastadas y una cruz ennegrecida por el tiempo. «Esto perteneció a una mujer que presenció lo mismo que tú, hace más de un siglo». Miguel lo tomó con cuidado. «¿Por qué me lo da a mí?» «Porque eres quien debe continuar su búsqueda. La luz no aparece para que la gente se arrodille, aparece para que alguien la siga». Antes de que Miguel pudiera hacer más preguntas, el anciano se alejó entre las sombras. La procesión continuó, ajena a lo ocurrido. De regreso en casa, Lucía estaba recostada, con un té de hierbabuena en la mesita. «¿Dónde estabas?», preguntó con voz débil. «En la procesión, y encontré a alguien que me dio esto». Le mostró el rosario. Lucía lo tomó entre los dedos, como reconociendo algo que no podía explicar. «Es extraño. Siento calor al tocarlo». Miguel no quiso inquietarla, pero el peso del objeto en su mano parecía transmitirle una responsabilidad que no había pedido. Sentía que lo que estaba ocurriendo ya no era solo un misterio del pueblo, sino algo que lo había escogido a él directamente. Esa noche, mientras Lucía dormía, Miguel se sentó junto a la ventana con el rosario en las manos. Afuera, el viento soplaba fuerte, haciendo crujir las tejas. En el cielo, las estrellas parecían más nítidas que nunca, como si quisieran guiarlo hacia un lugar desconocido. El cansancio lo venció, y antes de quedarse dormido, pensó que la fe podía ser una carga tan pesada como una bendición. Ahora, además de buscar la verdad, debía cuidar de su hermana y proteger aquello que, según un extraño, había sido entregado para continuar una historia que llevaba más de un siglo esperando un final. El día amaneció gris, con nubes pesadas que presagiaban tormenta. Miguel pasó la mañana cuidando de Lucía, que seguía débil, preparando caldo de pollo con epazote como ella solía hacer para él cuando enfermaba. Aunque trataba de ocultarlo, su preocupación crecía con cada hora que pasaba sin que ella mejorara. Al caer la tarde, el viento se volvió más frío y empezó a soplar con fuerza. El cielo se oscureció repentinamente, y las primeras gotas golpearon el techo como pequeños golpes de tambor.
Miguel estaba cerrando las contraventanas cuando escuchó a lo lejos el sonido grave de las campanas de la parroquia, repicando sin seguir el horario habitual. Se asomó y vio que varias personas corrían hacia la iglesia señalando el cielo. Un resplandor difuso iluminaba las nubes justo sobre la torre. Miguel sintió un impulso incontrolable de salir, aunque sabía que dejar a Lucía sola era arriesgado. «Volveré pronto», le dijo, cubriéndose con un poncho. «Quédate descansando». La lluvia caía con fuerza cuando llegó a la plaza. El agua formaba pequeños riachuelos que corrían por las calles empedradas. Los relámpagos iluminaban brevemente las fachadas y en cada destello el resplandor sobre la iglesia parecía más intenso. Entre la multitud empapada, Miguel sintió que alguien lo llamaba. Era un susurro, pero lo escuchó claro. «Miguel». Su corazón dio un vuelco. Giró en todas direcciones, pero no vio a nadie. Avanzó entre la gente hasta colocarse frente al atrio. Allí, en medio de la lluvia y el brillo dorado, creyó distinguir una silueta femenina. No podía verla con claridad, pero algo en su interior le decía que era la misma figura que había cruzado el cielo aquella primera noche. Dio un paso hacia adelante y otro susurro llegó a sus oídos. «No temas». El suelo estaba resbaladizo y al intentar acercarse, su pie se hundió en un charco profundo. La corriente de agua era más fuerte de lo que parecía y lo arrastró hacia una calle lateral. Miguel luchó por levantarse, pero el agua le golpeaba las piernas con fuerza. Se aferró a una baranda y logró salir, jadeando, con el corazón acelerado. Un grupo de hombres lo ayudó a incorporarse. «¡Estás loco!», le gritó uno. «El arroyo se desbordó, podrías haber muerto». Miguel apenas escuchaba. Su mente seguía atrapada en la visión de la figura y en la sensación de que esas palabras, «no temas», no eran fruto de su imaginación. La tormenta continuó durante horas. Cuando regresó a casa, empapado y exhausto, encontró a Lucía despierta, esperándolo con una mezcla de alivio y reproche. «¿Dónde estabas?», preguntó, cubriéndolo con una manta. «Vi algo o a alguien», respondió él temblando. «Y me habló». Lucía lo miró con ojos cansados pero atentos. «Si de verdad era Ela, no estás solo en esto». Miguel no respondió. Se limitó a sostener el rosario que llevaba en el bolsillo, sintiendo que su corazón latía al mismo ritmo que las gotas que golpeaban el techo. Sabía que aquella noche no sería fácil de olvidar y que, de algún modo, lo había acercado un paso más a una verdad que seguía oculta. El sonido constante de la lluvia lo acompañó mientras se quedaba dormido en una silla, con la sensación de que la figura luminosa volvería y que la próxima vez, tal vez, no lo dejaría escapar. El sol regresó al día siguiente, brillante y sin una sola nube en el cielo, como si quisiera borrar toda huella de la tormenta. Miguel se levantó temprano, revisó a Lucía, que parecía un poco más animada, y salió rumbo a la plaza, donde había quedado en encontrarse con Isabela. Ella lo esperaba en una mesa bajo la sombra de un laurel, con una carpeta llena de papeles y fotografías. Tenía el cabello todavía húmedo, como si hubiera salido apurada. «Estuve revisando las imágenes que tomé en tu parcela y las comparé con un registro astronómico», dijo, desplegando una foto ampliada. «Hay una posibilidad de que lo que viste la primera noche fuera un fenómeno llamado halo lunar, combinado con un paso de meteoros». Miguel examinó la imagen, pero la claridad fría de la explicación chocaba con lo que recordaba. «Eso no explica la forma humana, ni la voz que escuché». Isabela lo miró con seriedad. «No digo que todo tenga respuesta científica, pero a veces lo que interpretamos como milagro también puede tener causas naturales». El padre Esteban se acercó en ese momento, llevando consigo una taza de café. «La ciencia y la fe no son enemigos», dijo, sentándose con ellos. «La fe nos ayuda a dar sentido y la ciencia a entender el cómo. Lo importante es no cerrar la puerta a ninguna de las dos». Miguel frunció el ceño. «Pero si aceptamos que fue solo un fenómeno natural, ¿qué hacemos con lo que sentimos? Con esa certeza de que había algo más». «Eso, Miguel», respondió el sacerdote, «es lo que llamamos experiencia espiritual.
no siempre necesita pruebas físicas para ser real. La conversación se vio interrumpida por un grupo de vecinos que discutían acaloradamente. Algunos, convencidos de que todo era un milagro, acusaban a quienes dudaban de falta de fe. Otros exigían que se hiciera una investigación formal. Isabela guardó sus papeles y miró a Miguel. «Voy a seguir buscando datos. No quiero convencerte de nada, pero sí quiero que tengamos todas las piezas antes de decidir qué es esto». De regreso a casa, Miguel pensó en sus palabras. Una parte de él agradecía su enfoque racional, pero otra sentía que la frialdad de la ciencia no podía explicar lo que había visto y oído. Lucía estaba sentada en el corredor tejiendo una bufanda. «Te ves pensativo», dijo sin dejar de mover las agujas. «Isabela cree que lo del cielo pudo ser un fenómeno natural». Lucía sonrió levemente. «¿Y eso te molesta?» «No, pero me hace sentir que quizá estoy aferrándome a algo que no puedo probar». Ella dejó la labor a un lado y lo miró fijamente. «A veces no necesitamos pruebas para saber que algo es verdad. La fe es eso, creer sin tener todas las respuestas». Miguel se quedó en silencio, observando cómo el sol teñía de dorado las paredes. En su bolsillo, el rosario parecía más pesado que de costumbre. Esa noche, mientras el pueblo se calmaba después de un día de discusiones, Miguel se sentó en la puerta de su casa. Miró las estrellas, buscando alguna señal. No vio destellos ni figuras, pero sintió una paz extraña, como si las palabras del sacerdote y de su hermana hubieran abierto un nuevo camino, uno donde no tenía que elegir entre la ciencia y la fe, sino aprender a caminar con ambas. Sin saberlo, esa serenidad sería necesaria para enfrentar lo que vendría después, porque las preguntas no habían terminado, y las respuestas, lejos de aclarar las cosas, pronto volverían a confundirlo. Miguel estaba en su parcela, revisando las plantas después de una noche serena, cuando escuchó pasos acercándose. Al girar vio a Ramiro con la misma libreta gastada de siempre, pero esta vez sin la cámara colgada al cuello. Tenía el rostro más serio que de costumbre. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. «No sobre tu campo ni sobre la aparición, sino sobre mi madre». Miguel lo miró con cautela. «¿Qué pasa con ella?» «Está enferma. Los médicos dicen que no hay mucho que hacer». Ramiro bajó la voz. «Ella cree que aquí puede encontrar un milagro». El tono no era el del periodista provocador que Miguel conocía. Había una vulnerabilidad sincera en sus palabras. Por primera vez parecía más hijo que reportero. «Si vino buscando fe, la encontrará», respondió Miguel. «Pero si vino buscando pruebas, aquí no hay certezas». Ramiro asintió mirando hacia el horizonte. «No espero certezas. Solo quiero que pase sus últimos días con esperanza». Ese mismo día, la madre de Ramiro llegó al pueblo acompañada por 2 sobrinas. Era una mujer menuda, con el cabello blanco recogido y ojos vivaces a pesar del cansancio. Miguel y Lucía la recibieron en su casa, ofreciéndole té de manzanilla y pan de elote. Lucía, aunque aún no recuperada del todo, insistió en atenderla. Mientras charlaban, la señora relató cómo había leído sobre la aparición en un periódico y había sentido una llamada para venir. «No sé si es un milagro o no», dijo ella, «pero el corazón me dice que debía estar aquí». Por la tarde, Miguel salió a la plaza a comprar más víveres. Allí escuchó un rumor inquietante. Alguien había visto a un desconocido rondando la iglesia de noche, llevando una caja metálica. El comentario lo inquietó, y más cuando Tomás le susurró que quizá estaba relacionado con el incendio en el archivo parroquial. Esa noche, Miguel y Ramiro hablaron sentados en el corredor de la casa. El aire fresco arrastraba el aroma a tierra mojada de un riego reciente. «He estado investigando por mi cuenta», confesó Ramiro. «El incendio no fue un accidente. Alguien roció combustible y lo encendió». «¿Sabes quién fue?» «No, pero creo que es alguien que no quiere que se relacione esta aparición con la de hace 100 años. Y, Miguel, eso podría ponernos en peligro». Miguel apretó el rosario en su mano. «Si es así, hay algo más grande de lo que imaginamos». Ramiro lo miró fijamente. «Por eso propongo que trabajemos juntos».
Tú tienes la confianza de la gente. Yo tengo contactos y acceso a información. Miguel dudó. No confiaba plenamente en él, pero entendía que enfrentarse solo a aquello sería más arriesgado. Finalmente, asintió. De acuerdo. Pero no usarás nada para sensacionalismo. Trato hecho, dijo Ramiro extendiendo la mano. El pacto quedó sellado bajo la luz tenue de un farol. Mientras conversaban, Lucía salió para avisar que la madre de Ramiro ya dormía. Es una mujer fuerte, comentó. Tiene algo en los ojos, como si hubiera venido aquí para más que solo rezar. Miguel no dijo nada, pero en su interior sentía que la llegada de esa mujer y la alianza con Ramiro eran piezas que encajaban en un rompecabezas que aún no podía ver completo. Antes de irse a dormir, se asomó a la ventana. El cielo estaba despejado, pero en la torre de la iglesia, una luz parecía parpadear débilmente, como si esperara a alguien que supiera interpretarla. La mañana siguiente, el aire olía a tierra húmeda y a flores recién regadas. Miguel y Ramiro habían decidido seguir la pista que uno de los sobrinos del sacristán les había dado la noche anterior. En una capilla abandonada, a las afueras del pueblo, había un retablo oculto que pocos conocían. El camino era estrecho, bordeado de nopales y magueyes. Las botas de Miguel crujían sobre la grava mientras Ramiro caminaba detrás, revisando de vez en cuando un pequeño mapa que había dibujado a partir de la descripción del muchacho. Dijo que la capilla está medio derruida, pero que aún guarda cosas viejas que no deberían tocarse, comentó Ramiro. ¿Y quién decide que no deberían tocarse?, replicó Miguel, ajustándose el sombrero. Si ahí hay respuestas, tenemos que verlas. Llegaron a una construcción de adobe y piedra, con el techo parcialmente hundido y enredaderas trepando por las paredes. La puerta estaba cerrada con una cadena oxidada. Ramiro miró a Miguel con una sonrisa cómplice, y entre ambos lograron forzar el candado sin hacer demasiado ruido. Dentro, el olor a madera vieja y cera rancia los envolvió. La luz entraba apenas por una ventana rota, revelando bancos cubiertos de polvo y telarañas colgando como velos. Al fondo, detrás de un altar sencillo, había una estructura cubierta con una tela descolorida. Miguel se acercó y, con cuidado, retiró la tela. Lo que apareció ante sus ojos lo dejó sin aliento. Un retablo tallado en madera, con una figura femenina vestida de azul y dorado, rodeada por un resplandor tallado y pintado con tal detalle que parecía emitir luz propia. «Es igual a lo que vimos en el cielo», susurró Miguel. Ramiro tomó fotos con su teléfono, cuidando de no usar el flash. «Si esto es tan antiguo como parece, podría estar relacionado con la aparición de hace más de 100 años». Miguel pasó la mano por el borde del retablo, sintiendo la suavidad gastada de la madera. En la base había una inscripción apenas legible. «Para quien siga la luz, el camino será revelado». Antes de que pudieran examinar más, un ruido seco resonó en la entrada. Dos hombres vestidos con chaquetas oscuras bloqueaban la salida. «Aquí no se permite entrar», dijo uno con voz firme. «Esto es propiedad protegida». «¿Protegida por quién?», preguntó Miguel, dando un paso al frente. «No es asunto tuyo. Cierren la puerta y váyanse por donde vinieron». Ramiro intentó razonar, pero el otro hombre, más corpulento, se acercó con un gesto amenazante. «Lárguense. Y no hablen de lo que vieron». Miguel apretó el rosario en su bolsillo, sintiendo que la presión en su pecho crecía. No había duda. Alguien quería mantener ese retablo en secreto. Sin discutir más, salieron de la capilla bajo la mirada vigilante de los hombres. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Ramiro rompió el silencio. «Esto confirma que hay gente ocultando algo». «¿Te fijaste en la inscripción?». «Sí», respondió Miguel. «Y creo que el camino que menciona no es solo simbólico». De regreso al pueblo, la imagen del retablo seguía grabada en su mente. Había algo en la expresión de la figura tallada, una mezcla de ternura y advertencia, que lo hacía sentir observado incluso ahora. Esa noche, sentado en el corredor, Miguel repasó cada detalle. La textura de la madera, las palabras grabadas,
la forma en que la luz de la ventana parecía resaltar el rostro de la figura. Sabía que aquello no era el final de la búsqueda, sino una señal clara de que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. Pero también entendía que cuanto más se acercara, más peligroso sería. El día comenzó con un cielo claro, pero Miguel sentía una tensión extraña en el ambiente, como si algo estuviera por ocurrir. Desde temprano, los peregrinos se movían por el pueblo con más agitación que de costumbre. Ramiro llegó a su casa con el rostro serio. Hay rumores. Dicen que esta noche habrá otra aparición más grande que la primera. Miguel lo miró sin responder de inmediato. ¿Y cómo lo saben? No lo sé, pero la noticia corrió rápido. La plaza ya está llenándose. A media tarde, el murmullo se convirtió en bullicio. Familias enteras, ancianos con velas, jóvenes con cámaras, todos se dirigían al atrio de la parroquia. Lucía, aún débil pero más recuperada, insistió en ir. «Si vuelve a pasar, quiero verlo con mis propios ojos», dijo, aferrada al brazo de Miguel. Cuando cayó la noche, el aire se volvió más fresco y una brisa ligera levantó el aroma de las flores que adornaban la plaza. Las campanas sonaron, no como un llamado rutinario, sino con un ritmo lento y solemne. De pronto, un murmullo recorrió la multitud. Sobre la torre de la iglesia, una luz intensa comenzó a formarse. No era un destello fugaz, sino un resplandor que crecía y se definía hasta mostrar con claridad la silueta de una mujer envuelta en un manto azul y dorado. El brillo se extendía como si acariciara a cada persona allí presente. Miguel sintió un calor recorrerle el pecho. A su lado, Lucía lloraba en silencio. La figura parecía mirarlo directamente, y aunque no escuchó palabras, comprendió un mensaje que no necesitaba sonido. «No temas, estás en el camino correcto». Ramiro, a unos metros, levantó su cámara y comenzó a grabar, pero esta vez sin el tono cazador de noticias. Sus movimientos eran cuidadosos, como si temiera romper la solemnidad del momento. La multitud comenzó a rezar. Algunos se arrodillaban, otros levantaban las manos al cielo. Miguel cerró los ojos y por un instante la imagen de Clara, su esposa, apareció en su mente, sonriendo con la misma paz que la figura luminosa transmitía. Cuando abrió los ojos, la luz empezó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un rastro dorado que flotó en el aire antes de disiparse por completo. El silencio duró unos segundos eternos, roto luego por un aplauso espontáneo y llantos emocionados. Lucía lo abrazó con fuerza. «Ahora sí lo vi, y ya no tengo miedo». Miguel no respondió. No quería romper el momento con palabras. Ramiro se acercó, guardando su cámara. «No voy a vender estas imágenes a ningún medio. Esto no es para eso». Miguel asintió. Sabía que, más allá de lo que cada uno interpretara, todos habían presenciado algo que los marcaría. De camino a casa, el pueblo parecía distinto, no por sus calles o casas, sino por la mirada de la gente, que caminaba en silencio, como si temieran que cualquier ruido rompiera la magia que aún flotaba en el aire. Esa noche, mientras Lucía dormía profundamente, Miguel se sentó en el corredor con el rosario en la mano. El recuerdo de la luz permanecía fresco, como si aún pudiera sentir su calor en la piel. Por primera vez en mucho tiempo, la inquietud que lo había acompañado desde la primera aparición dio paso a una calma profunda, como si hubiese recibido una respuesta que ni siquiera sabía que buscaba. Pero en el fondo, intuía que la aparición no era el final de su camino, sino la confirmación de que la verdad estaba más cerca que nunca. El amanecer después de la segunda aparición trajo un silencio distinto al pueblo. No era el mutismo tenso de días pasados, sino una calma suave, como si el aire mismo hubiera cambiado. Miguel salió temprano, y al caminar por la plaza notó que la gente se saludaba con sonrisas más sinceras, que los murmullos habían cedido paso a conversaciones tranquilas. En la parroquia, el padre Esteban celebraba misa con un templo lleno, pero sin la ansiedad que había marcado las reuniones anteriores. Los peregrinos aún llegaban, pero ahora lo hacían con un aire más recogido, menos urgente.
Lucía, recuperada casi por completo, lo esperaba en casa con café y pan dulce. «He estado pensando», dijo sirviendo las tazas. «La gente que llega necesita un lugar donde quedarse, y no todos pueden pagar un hotel». Miguel la miró curioso. «¿Qué tienes en mente?» «Convertir la casa vieja de los abuelos en un albergue para peregrinos. Podríamos ofrecerles comida y cama a cambio de una colaboración voluntaria». Miguel sonrió. La idea tenía sentido, y algo en su interior le decía que ese era un camino coherente con todo lo vivido. No solo les daríamos un lugar, también podríamos escuchar sus historias. Tal vez alguien más haya visto cosas que puedan ayudarnos a entender. Esa tarde, Miguel se reunió con Isabela en la plaza para contarle el plan. «Me parece perfecto», respondió ella. «Es una forma de que lo que pasó aquí deje algo más que rumores. Además, puedo ayudar registrando los testimonios que reciban». Mientras hablaban, Ramiro se acercó. «Si van a abrir un albergue, cuenten conmigo para difundirlo, sin sensacionalismos. Mi madre está mejor, y creo que quedarse unos días más aquí le hará bien». La conversación fluyó con naturalidad, como si las tensiones pasadas se hubieran diluido. Sin embargo, Miguel aún guardaba cierta cautela. No olvidaba las advertencias veladas ni las manos que habían intentado ocultar la verdad. Esa noche, reunidos en la cocina con Lucía, Isabela y Ramiro, comenzaron a planificar. Hicieron una lista de reparaciones necesarias, pensaron en un menú sencillo con ingredientes locales y discutieron cómo recibir a los visitantes. «Quiero que sea un lugar donde la gente se sienta bienvenida, sin importar si cree o no en la aparición», dijo Miguel. «Aquí no vamos a imponer fe, solo a compartirla». Lucía asintió. «Y que cada uno se lleve algo bueno de aquí, aunque sea una comida caliente y una palabra amable». Al salir al corredor para tomar aire fresco, Miguel observó el cielo estrellado. No había luces misteriosas, pero sentía que, de algún modo, la decisión que acababan de tomar estaba alineada con lo que la figura luminosa le había transmitido: seguir el camino correcto. Cerró los ojos y respiró hondo. La vida en San Juan de los Lagos no volvería a ser la misma, pero eso no le preocupaba. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estaba reaccionando a los acontecimientos, sino eligiendo activamente su rumbo. Al volver a entrar, vio a Lucía riendo con Isabela, mientras Ramiro contaba alguna anécdota absurda de sus viajes como reportero. Ese momento sencillo, sin tensión ni misterio, le recordó que la fe también se nutre de instantes cotidianos, de la compañía de quienes deciden caminar junto a uno, aunque el destino no esté del todo claro. Sabía que todavía quedaban piezas por encajar, preguntas por responder. Pero también entendía que para seguir adelante, a veces era necesario detenerse un momento, abrir las puertas y dejar entrar a otros al camino. Y eso, más que cualquier señal en el cielo, era un verdadero comienzo. El sol se filtraba por las cortinas, bañando la cocina con una luz cálida. El aroma a café recién hecho llenaba la casa, mezclándose con el de las tortillas que Lucía calentaba sobre el comal. Miguel estaba sentado a la mesa, observando cómo el vapor subía en espirales lentas, mientras pensaba en todo lo que había pasado desde aquella primera noche del destello. El albergue aún no estaba listo, pero la idea ya había corrido de boca en boca. Ese mismo día 2 peregrinos tocaron la puerta, preguntando si podían dejar sus mochilas allí mientras visitaban la parroquia. Miguel aceptó sin dudar, y aunque no había camas preparadas, les ofreció café y pan. Los hombres agradecieron como si hubieran recibido un regalo mucho mayor. «Es increíble», comentó Lucía, «cómo una sola noche cambió tantas vidas». «No fue solo la noche», respondió Miguel. «Fueron las personas. Tú, Isabela, Ramiro, hasta doña Rosa, todos hicieron que esto siguiera adelante». Poco después, Isabela llegó con su cuaderno lleno de apuntes. Había empezado a organizar los testimonios que había recogido y quería entregarle una copia a Miguel. «No es un informe científico, pero sí un registro honesto», dijo. «Tal vez algún día alguien lo lea
y encuentre en estas páginas la inspiración que necesite. Ramiro apareció más tarde, trayendo algunas tablas y clavos para reparar la entrada del albergue. Su madre, sentada en el corredor, bordaba con paciencia mientras observaba la calle. «La fe de este lugar la ha hecho sonreír otra vez», comentó Ramiro. «No sé si eso sea un milagro, pero para mí lo es». Miguel miró a su alrededor. El pueblo ya no estaba dividido como antes. Había quien seguía escéptico y quien creía sin dudar, pero el respeto mutuo había vuelto. Las discusiones ásperas en la plaza se habían transformado en charlas tranquilas sobre lo vivido. Al caer la tarde, decidió caminar hasta la colina desde donde se veía todo San Juan de los Lagos. El cielo estaba despejado, pintado de tonos naranjas y rosas. Se sentó en una roca y dejó que el viento le acariciara el rostro. No esperaba otra aparición, no necesitaba más señales. Lo que había vivido, sentido y decidido era suficiente para saber que estaba en paz. Recordó las palabras de la figura luminosa. «Estás en el camino correcto». Sonrió. Ese camino no era solo suyo, estaba hecho para ser compartido con quienes buscaban un lugar, una historia, un poco de esperanza. Cuando regresó al pueblo, las luces comenzaban a encenderse. En la puerta del albergue improvisado, Lucía conversaba con los peregrinos, y la risa de todos se mezclaba con el sonido distante de las campanas. Miguel se detuvo un instante para grabar esa imagen en su memoria. «Hermano», dijo Lucía al verlo, «ven, están contando una historia que te va a gustar». Se unió al grupo, escuchando con atención, pero con el corazón ya tranquilo. El misterio de la aparición seguiría vivo en las conversaciones y en la memoria de cada uno, y él había aprendido que no todas las respuestas necesitan ser descubiertas para que una historia tenga sentido. Antes de que la noche cayera por completo, miró al cielo una última vez. No vio destellos ni figuras, solo un manto de estrellas que parecía cubrir el pueblo con un abrazo silencioso. Y así, con la certeza de que su vida había cambiado para siempre, Miguel decidió dedicar cada día que viniera a recibir a los que llegaran con la misma pregunta que él tuvo alguna vez. Si quieres seguir escuchando historias de fe, misterio y esperanza en México, suscríbete ahora y acompáñanos. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en tu pantalla para descubrir la próxima historia que te hará mirar el cielo de una manera diferente.